En términos de su cartera, hay varios temas dando vuelta. Algunos tienen que ver con una cosa terrible, el asesinato de esta niñita, y no quiero mezclar cosas, pero también la semana pasada vimos una estadística sobre el número de mujeres que eran directoras de sociedades anónimas, que era muy bajo. Entendemos que hay una política que se viene siguiendo desde mediados del gobierno de la presidenta Bachelet, en términos de que en las empresas del sistema, los directorios de las empresas del sistema de empresas públicas se establezca una cuota al menos un 40%, pero finalmente hay una mirada de sospecha respecto de un gobierno como de un gobierno de centro derecha, en términos que esas prioridades respecto del rol de la mujer, de la igualdad, etcétera, etcétera, van a quedar de lado porque porque la llamada ideología del género no forma parte ideológica del fondo, y por lo tanto hay una mirada de cierta sospecha respecto a que va a haber retrocesos. Inclusive se ha planteado evitar los retrocesos en estas políticas de género. ¿Es eso efectivo? Mire, yo le puedo decir que estoy muy orgullosa de haber formado parte del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que primero duplicó el permiso al postnatal, que era una demanda muy sentida especialmente por las mujeres en la última década y que ningún gobierno de la Concertación había acogido, de haber sido el gobierno que terminó de tramitar y promulgó la ley de femicidio, que era una ley efectivamente propuesta en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que se trancó y no había podido ser promulgada. De haber sido el gobierno que terminó de tramitar y promulgó la ley antidiscriminación, y sabe de qué estoy muy orgullosa de haber sido el gobierno en el cual 550.000 mujeres se sumaron a la fuerza de trabajo. Entonces, me parece que está bien, las sospechas son siempre parte. Yo estuve durante mucho tiempo, fui muy activa en opinión pública, trabajé en este tema y entiendo que uno siempre también, sí, el trabajo de la opinión pública y de la oposición es mirar y poner en valor las sospechas sobre un gobierno, pero yo le puedo dar la total tranquilidad que este es un tema que no le interesa solamente al Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, sino que le interesa al gobierno. El presidente Sebastián Piñera es una persona particularmente sensible en este tema, no solo por justicia, sino porque también tiene claridad que sin la incorporación de las mujeres plenas, sin cerrar las brechas que tenemos en este país y sin controlar, terminar y no dejar en la impunidad los focos de violencia, el país no se va a pegar el salto que nos queremos pegar en progreso económico y social. O sea, sencillamente es dejar una porción importante de la población, sin razón alguna, fuera de todo ámbito de competencia. O sea, nos van a necesitar, claro, es como decir, en Chile y en, claro, el mundo. Ahora, respecto al tema de violencia, yo fíjate que creo importante que nosotros hagamos un resumen de un fin de semana negro, profundamente negro. El sábado apareció una mujer muerta en el Maule. Horas después aparece una mujer muerta en La Calera. El domingo conocemos, no tengo palabras para calificar el caso de la niña de los Andes. El lunes nos enteramos, ¿verdad?, de la violación que sufrió una joven el domingo por 5 hombres, ¿ah? Un caso, un símil chileno de la manada. El sábado conocemos el reportaje de la revista El Sábado. O sea, de verdad que fue un fin de semana negro, en el sentido de que en 2 días, en 3 días, hicimos una radiografía completa de los profundos focos de violencia que afectan especialmente a las mujeres y a las niñas, porque hay hombres que son víctimas de acoso sexual, hay hombres que han sido víctimas de violación, de abuso sexual, de violencia, no cabe duda, pero tampoco nos hagamos los lesos. Lo que usted mayoritariamente narra, son las mujeres y las niñas. Lo que usted narra son prácticas que están muy arraigadas en la sociedad, las prácticas de violencia, de acoso. Usted nombró 4 o 5 cosas que pasaron ahora nomás en este fin de semana. Exactamente. Largo, todas. Y que de alguna manera lo interesante es cómo la sociedad los aborda desde el escándalo, del estupor, desde la rabia. No es que se haya producido y nunca antes. Lo que cambiamos somos los otros que reaccionamos. Es una buena noticia. Me gustaría que hiciera foco en la denuncia de la revista Sábado, porque todos tenemos la impresión, y me gustaría saber usted como ministra de la Mujer, es si se va a abrir ahora una compuerta a un montón de silencios que por años, mayoritariamente mujeres, yo creo que se ocurre para los dos lados, pero mayoritariamente mujeres, creo que no equivocarme, que se va a producir de denuncia a quienes han sido jefes, han tenido alguna intuición, algún nivel de poder sobre las otras, de miedo, de ser incomprendida, de que si no son 7 contra 1, es 1 contra 1 y es, ¿sabes qué?
es injusta tu acusación. En fin, me gustaría que analizara todo el concepto este de la del acoso y la violencia. Yo creo que es bien importante que nosotros como país tengamos claro que estamos transitando desde un Chile de siempre, que es un Chile que tiene una marca muy fuerte de machismo, como todos los países de América Latina. ¿No más? Yo pienso que, no me atrevería a decirte, me da la impresión que nosotros tal vez estamos como todos los países del Cono Sur, a lo mejor en una mirada tal vez algo más evolucionada en esa materia, todavía muy lejos de ser totalmente evolucionado. Pero somos un país que estamos pasando desde ese Chile, siempre yo le decía ayer a una periodista que yo soy de la generación que creció en una sociedad que cuando se decía que había habido un caso de una niña violada, lo que se murmuraba era con qué ropa estaba, por qué se había ido por el camino oscuro. Siempre se trataba de buscar la explicación de contexto exactamente. antes de centrarnos el acoso sexual, ni hablar. Yo trabajé 19 años con la diputada María Angélica Cristi, ella con las diputadas Sá y la entonces diputada Adriana Muñoz, que hoy día senadora, son autoras del proyecto de ley de acoso sexual que recién desde el 2005 está puesto en el Código del Trabajo. Entonces, estamos transitando desde ese Chile muy progresivamente a un Chile que simplemente no tolera la discriminación, es muy sensible con la dignidad de las personas, con la dignidad del ser humano, y no tolera, por cierto, no está tolerando la violencia y se ha dado cuenta que no hay ninguna justificación para violentarse contra una mujer. Hay violencia de género. He llegado a la conclusión de que sí hay violencia de género. Hay una cierta carga con las mujeres que aún en sectores de nuestro país todavía se sigue ejerciendo. Todavía tenemos una cultura nosotros de justificar en cierta manera. Y el tema del acoso sexual en la televisión, yo creo que es bien importante que no nos quedemos me refería yo a la televisión, no, perdón, me imagino que en los estudios de abogados y en los hospitales. Exactamente. Es el jefe versus el poder. Viene abajo, el poder, el ejercicio del poder a través del abuso. Sí, nosotros llamamos a las mujeres a romper la muralla del silencio. Las mujeres están rompiendo la muralla del silencio. Les voy a dar un dato muy importante. En el 2014, la Dirección del Trabajo recibió 240 denuncias de acoso sexual. En el 2017 recibió 850. ¿Significa que hay más acoso sexual? No. Tiendo a pensar que no. Lo que nosotros podemos pensar es que las empresas también han estado generando sus propios reglamentos y les han estado dando a las mujeres especialmente una tranquilidad de que en la medida que denuncien no van a ser despedidas. Entonces, eso más que triplica el número de denuncias de acoso sexual, que en nuestro Código del Trabajo es causal de despido sin indemnización. Ahora, en estos fenómenos catárticos que ocurren con el Weinstein o quizás con lo que suceda con las investigaciones, que además el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra de el director de televisión Herval Abreu. En ese caso se está poniendo sobre la mesa una eventual violación, digamos, ya estamos en temas más graves, ya, o por lo menos una de las víctimas lo plantea en esos términos. Pero cuando se abre la temporada, y probablemente muchos hombres lo piensan así, de Casa de Brujas, y empiezas, y estoy tratando de ponerme de abogado del diablo, pero y empiezas a sacar historias muy antiguas de que quizás no serían delito necesariamente si tenemos como el acoso, ¿verdad? Laboral, o no sería delito cuando se cometieron. Muchas veces transita entre fronteras. Eso, claro, que son personas que en general cuando son acosadores laborales, sexuales, se saben trabajar muy bien en el límite, ¿verdad? En lo que no está claro, en esta ambigüedad. Pero tú destapas eso, sacas historias muy antiguas y juzgas quizás a las personas en contextos de 1990 o de principios del año 2000. Y puedes terminar con una bola de nieve apuntando a personas que, bueno, quizás ya cambiaron su modo de ser. No sé, estoy tratando de ver de qué manera uno puede ir empujando el cambio cultural, que eso finalmente es lo importante, castigando cuando hay delitos graves, pero también dando un espacio para el reacomodo social y de la cultura. Yo creo que finalmente es bien importante que nosotros también marquemos siempre el tránsito de este Chile siempre a un Chile nuevo. En un Chile que tiene una sensibilidad distinta, que no tolera lo que fue tolerado por siempre. O sea, claro. ¿Me entiendes? Lo que fue tolerado por siempre. Ahora, sin perjuicio de eso, de hacer esa distinción, también nosotros pensamos, nosotros somos mujeres,
Es que hay cosas que tampoco eran en nuestra conciencia aceptadas hace 10 años, es verdad, pero que no estaban las condiciones. Yo tengo la suerte de siempre haber trabajado en ambientes protegidos con una jefa mujer durante 20 años, entonces tuve una suerte, ¿me entiendes? Pero también fui testigo de muchas situaciones o de mujeres que iban a denunciar situaciones que eran en cualquier época, en cualquier momento, totalmente inaceptables. Estos temas de restringir los piropos, por ejemplo. Sí, bueno, eso es una evolución que hemos ido teniendo. En Recoleta y en Las Condes. El alcalde me invitó, me pareció muy interesante que en su ordenanza, en la ordenanza de Las Condes, incluye acoso callejero con connotación sexual y también manifestaciones ofensivas. Es una ordenanza que tiene una marca muy especial de convivencia social. Pero, ministra, pero no se banaliza un poco, y ahí no se banaliza un poco cuando se dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a prohibir el acoso callejero, y entonces la talla que echamos todos es que el obrero de la construcción que le gritaba a alguien, se le quedó abierta la puerta del cielo a San Pedro, que se están arrancando los angelitos, entonces prohibimos eso y nos quedamos solo con ese detalle. ¿No hay una cierta banalización? Yo creo que se banaliza cuando se analiza desde esa perspectiva solamente, y no se analiza desde la perspectiva de miles de mujeres que caminan todos los días de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y sufren. Los mismos maestros de la construcción donde nosotros fuimos a presentar la ordenanza el lunes, nos lo decían. Ellos mismos decían lo que ellos habían visto en otras construcciones, no quiero dejarlo solamente el tema de la construcción, ellos escuchaban todos los días cuando iban de su casa al trabajo contra las mujeres. Yo creo que hay muchas mujeres incluso que con la mejor intención dicen, no, qué exageración, nos van a dejar sin piropo, pero sabes que son mujeres que no caminan por la calle, que van en auto de su casa al trabajo y no tienen idea de lo que significa caminar y tener que cruzar la calle cuando alguien te dice algo todos los días. Aquí yo decía una cosa, los hombres no saben, Nico, lo que es que uno vaya caminando y te hablen en la oreja a la pasada. Eso es. Porque no es el piropo, mijita rica. Nadie va a ir a desahuciar. Pero la violencia de que cuando uno tiene 16 años, 15 años, vas caminando y alguien se te acerca y te chupetean la oreja con el sonido, es una cosa realmente pero lo que pasa es que, a erradicar. Es que lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que cuando nosotros cuando como sociedad en el fondo lo tomamos casi por lo divertido, porque no tiene nada divertido. Si a eso es lo que quiero ir. No tiene nada divertido. Y uno lo ve el estacionador de autos con la niñita que va pasando y lo ve y me ha tocado a veces tener que pasar momentos desagradables reprendiendo a alguien, digamos, y hay actitudes de repente que ni siquiera tienen que ver con miradas, con formas un poco libidinosas, pero mi punto es otro, digamos, es porque además lo hemos focalizado en los obreros de la construcción, lo hemos focalizado en la talla simpática, y el problema es otro, es que hay mucha violencia en la manera que se relaciona. Y mi punto es, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se castiga? ¿Qué se establece? ¿Vamos a tener un controlador de piropos, digamos? Entonces, ¿vamos a empoderar a las niñitas para que denuncien y que no tengan que ir a identificar al tipo que las insultó? Pienso que una cosa es el tema técnico exactamente de la denuncia, hay muchos medios digitales ahora para denunciar, en fin, y otra es que ya el solo hecho de que esta sea una ordenanza que está en ejercicio genera una conversación. Yo estoy segura que ayer en las casas, a la hora del almuerzo, muchas familias hablaron de este tema. Creo que es interesante, importante como sociedad que lo conversemos. Y creo que es importante también, porque también es parte de nuestra cultura, entender que hay cosas que en la calle no se pueden decir porque alteran la convivencia social. No solamente los piropos, el acoso callejero, también las manifestaciones odiosas. Por ejemplo, gritarle a los inmigrantes, las funas muchas veces. O sea, si nosotros queremos progresar como país, no solamente en lo económico, sino también ponernos estándares de convivencia social, esto es una cuestión importante. Lo que pasa es que los cambios sociales de cosas que son del día a día, y voy a hacer la analogía con el cigarrillo. El cigarrillo lo veíamos en los colegios, en las casas nuestras, en las clínicas, en los hospitales. No tenía profesores que fumaban en clase. Claro. Sí, entonces, en clase todos fumamos. sacar del contexto algo que veíamos, porque el golpear
nunca se ha permitido, ¿no es cierto? Entonces, si alguien golpea a otro, lo hace en el silencio, en la cobardía del silencio. Pero el fumar era un daño social, por así decirlo, que lo hacíamos a vista y paciencia de todo, pues lo aceptábamos. Cuando tienes que hacer esos cambios, hay ciertas libertades que están en el límite y que se restringen. Acuérdate cuántas cartas, cuánto debate hubo decirle, pero perdón, yo no puedo fumarme un cigarrillo en una terraza de un lugar tomándome una cerveza. Alguien decía, no pues, si es que hay techo, si hay que tal cual la crítica, no. Entonces, y se produjo un cambio social. El cinturón de seguridad, el cambio social, cosa que nosotros que somos de cierta generación lo vimos, que algo que era impensado hoy día a su vez. Y te puedo hacer una precisión. Esto va a ser lo mismo, va a haber casos donde efectivamente vamos a rozar cierta, puedo decirlo, como la tontera, la lecera, oye, no dejan hacer nada, no. Pero eso va a permitir que el cambio sea bastante radical. No, y hay un punto bien interesante, porque yo soy fumadora, entre paréntesis, y rápidamente me costó al principio acoplar al sistema, y de hecho uno fuma mucho menos. Pero hay una cuestión bien interesante. Yo no he visto nunca a un inspector fiscalizar el tema del cigarro. Lo fiscalizamos todos. Son las típicas cosas de control social. O sea, entre todos fiscalizamos que nadie fume en lugares que no son permitidos. Eso quiere decir que todos entendemos que entre una cosa, entre el mijita rica al pasar y esa cosa que dice la Consuelo, que es la cosa libidinosa, asquerosa, violenta, como silenciosa, son dos cosas distintas y la verdad que te contraentendemos. Si nadie por decir ese silbido, no creo que nadie se vaya preso por un silbido, ni nadie pretende que otro se vaya preso por un silbido. Entonces, vamos a entenderlo socialmente. Es una multa en todo caso, pero sí. Bueno, no multa, pero hay multa por el silbido, supongo que no. Oye, quisiera nos queda poco tiempo, abrir el tema a una o dos cosas más. Va a ser interpelado en un ratito más el ministro de Salud, ministra Pla, a propósito del protocolo, ¿verdad? Por la objeción de conciencia institucional, y si eso le quita o si pueden mantener los convenios con el Estado, que eso es lo que cambió este gobierno respecto al gobierno anterior. Limita el derecho de las mujeres a acceder al aborto en 3 causales, el protocolo que, hablando de los derechos de las mujeres, el protocolo que empujó este gobierno, por el cual va a ser interpelado hoy el ministro Santelice. Bueno, el Ministerio de Salud, a partir del 11 de marzo, evaluó el reglamento, el protocolo, tal como está redactado, y estimó que tenía que hacerle ajuste con el propósito de que se ajustara justamente al espíritu de la ley, en el que tienen que compatibilizarse 2 derechos. Uno, el que le concede la ley de la interrupción del embarazo en 3 causales a las mujeres, y el derecho a la objeción de conciencia, no solo personal, sino que también institucional. En Chile hay una red de establecimientos públicos y privados más o menos contundente. Otra cosa son todos los problemas que tenemos de crisis de salud, de listas de espera, eso es otra cosa, pero la red existe, y lo importante sí es que el Ministerio de Salud siempre fiscalice y tenga claro que ninguna mujer que concurra a algún establecimiento público, sobre todo a solicitar una interrupción del embarazo por alguna de esas 3 causales, no tenga la atención debida. Si no es en ese establecimiento, a propósito de la objeción institucional, la misma institución tiene la obligación de trasladar y de asegurarle a esa paciente que va a tener acceso a ese procedimiento en otro lugar. ¿Ustedes desde el Ministerio de la Mujer van a estar pendientes de eso encima, digamos, o trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para garantizar? Trabajamos junto con el Ministerio de Salud. Tenemos una nutrida agenda en común que no se limita exclusivamente a la ley de interrupción del embarazo. Tenemos varios otros temas en común entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Hay muchas enfermedades que son enfermedades propias de las mujeres que tienen un peso mayor en las listas de espera, por ejemplo, y eso es un tema muy importante para nosotros. Eso y entre otros temas. Sí, estamos trabajando en conjunto y vamos a seguir trabajando en conjunto. Pero con el mismo ahínco para que se respete y no se vulnere ese derecho que está consagrado en la ley, que es la interrupción del embarazo. Es que ese es el mandato de nuestro ministerio, justamente. Claro, pero quizás hay muchos se estarán preguntando con cierta suspicacia. No son particularmente partidarios de esta ley, no lo fueron en la discusión, y eso es evidente, y tienen derecho, pero perdieron en la discusión democrática. ¿Van a ser lo suficientemente celosos en que se resguarde el derecho de la mujer que quiere interrumpir el embarazo dentro de esas 3 causales cuando haya un objetor, llevarla a otro local? Es que mire, cuando uno es ministro, cuando uno es gobierno, da lo mismo si fue partidario o no fue partidario de una ley. Lo que tiene que ser partidario es de la democracia, y de la república, y de las instituciones, y de las leyes.
y en eso tengan la Sí, pero absoluta... eso es un principio. pero La que- pregunta es que si no, van a es que es ser un celoso principio... en el cumplimiento Pero de esa ley. Matías, que es un principio que si nosotros no lo tenemos presente a cada momento de nuestro día como ministros, simplemente no podemos ser ministros. O sea, tengan lo que... No es solamente una declaración, Eso es todo. es una cosa efectiva. Da la garantía a todas las mujeres que van a ser celosos como si usted hubiese sido la principal partidaria de esa ley. ¿Por De qué, hecho, lo ministra? estoy diciendo con cada uno de los casos que he estado recibiendo respecto a situaciones de restricción del derecho en algunos ¿Se lugares. reciben? Algunos, hay un caso en Curicó, pero que más que restricción tiene que ver con una negligencia médica, aparentemente, y se inició un sumario administrativo en el servicio de salud, y además la fiscalía se hizo parte, y además mi Seremi está encima, la Seremi de mujer de Andrea Obrador, la Seremi de la mujer y la equidad de género del Maule está encima de ese caso, pero tendría que ver hasta ahora, por lo que las señales nos están dando, tenía que ver con una negligencia médica, o sea, se le hizo un diagnóstico tardío o malo. Isabel Pla, ministra Gracias, de la Isabel. Mujer y Muchas Equidad de gracias. Género, gracias por estar esta Ministra. mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por Gracias, Gracias. buen día.